Bueno, en este vídeo os vengo a hablar de un tema muy importante para mí y para muchas de vosotras seguro que también. Y es que muchas veces nos ha pasado que vais caminando por la calle, veis a alguna chica que lleva los pantalones un poco remangados y decís, no lleva calcetines. ¿Cómo hace para que no se vean los calcetines? Porque de normal los calcetines se ven un poquito. Pues bueno, yo después de mucho buscar, al final he descubierto varias alternativas, he descubierto muchas cosas para poder ponernos esos pantalones, si queremos tanto pantalón corto en verano y que no se te vean los calcetines, que no hace muy bonito. Por lo menos a mí no me parece que haga muy bonito, aunque aún así hay veces que los llevo. Pero bueno, para que no se vean los calcetines. Y también para poder llevar los pantalones normal en invierno, pero que no se vean los calcetines. Bueno, que sí, que me enrolle demasiado. Os voy a enseñar los truquitos que yo he descubierto a lo largo de este tiempo para poder disimular el no llevar calcetines. En primer lugar, os voy a enseñar el primer descubrimiento que hice calcetines, que los tenía al revés. Son estos calcetines. Estos calcetines son cortitos. Os dejaré alguna imagen aquí de cómo paran. Son cortitos, pero aún así se ve que llevas calcetines. Entonces, bueno, este sí que para invierno sí que me gusta, pero para verano no es que me acabe de gustar que se vea mucho el que llevas calcetines. Y tampoco me gusta el no llevar calcetines, porque hay veces que suda el pie, te molesta, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es mi primera recomendación, comprarse los calcetines, que no sé si se verá bien. Comprarse los calcetines que son más cortitos de lo normal. De normal suelen ser por aquí, pues estos son más cortitos. Para el segundo puesto, bueno, sí, démosle el segundo puesto. Para el segundo puesto os voy a enseñar otros calcetines que descubrí y fueron, ¡guau! Esto es lo mejor del mundo porque no se ven. Y son estos calcetines. Yo estos me los compré en el mercado de mi pueblo. Supongo que también los venden en tiendas, pero bueno, en el mercado los podéis encontrar. Están muy guays. Son más cortitos de lo normal. Y muchos diréis, ay, pero es que esto se cae. No, no se cae porque lleva un elástico y aguanta mucho el pie. Por aquí también os dejaré algún vídeo de cómo quedan. La única pega que le veo yo a este es que apretan. Al final se nota muchísimo que está aquí el elástico y aprieta un poquito. A lo largo del día se nota. Pero bueno, es una buena alternativa para poder llevar los pantalones cortitos o los pantalones arremangados. Palabra, no sé si está bien dicha, creo que no, pero bueno, da igual, remangados. Y bueno, y que no se vea que lleváis calcetines. Después, como última opción, la primera que le doy un 10, es esta de aquí. Y lo tengo así porque estos todavía no los he estrenado. Ya me compré varios pares y ya los he estrenado, pero estos me los estoy guardando. Y son estos calcetines. Son como los típicos patucos que te pones cuando llevas manoletinas, que son transparentes, pero estos son tela de calcetín y están súper bien. Estos son los últimos que encontré y la verdad que son los que más me gustan porque no llevan por aquí el elástico, entonces no aprieta tanto, son más anchitos, así que hay zapatillas que son, ¿cómo lo diríais? Os pongo un ejemplo. Vale. Hay zapatillas que son como estas y hay zapatillas que son como estas.
os daréis cuenta de que no es lo mismo. Esta es más cortita de aquí y esta es más larga. Por lo tanto, si aquí te pones un calcetín normal, de estos, aunque sea cortito, se te va a ver el calcetín sí o sí. Y si te lo pones como la segunda opción, se te va a ver sí o sí, un poquito. Aunque sea un poquito, no queda muy bien. Y si te lo pones en estos, pues no se te va a ver. Pero bueno, la gracia está en que si te pones estos, que no se te vean. Y por eso a estos les doy un 10. 10, 10, 10. Requete 10. Estos también los he encontrado en los mercadillos. Este especialmente me lo compré en un centro comercial, pero era un mercadillo del centro comercial. Entonces en los mercados normales también los vais a encontrar. Y en serio que os lo recomiendo. Que yo me moría porque veía a las chicas con los pantalones cortos o los pantalones largos y que se le ven los zapatos y decía, no lleva calcetines, ¿cómo puede ser? Yo soy una persona que necesito llevar calcetines, lo necesito, no puedo ir sin calcetines. Mira que en casa voy descalza, pero no puedo ir sin calcetines, con zapatos. Y al final lo descubrí y me encantó. Y para aquellas que no lo sepáis, porque bueno, yo no lo sabía, lo he descubierto este verano, un 10. Y después ya, por último, que es el que todo el mundo sabemos, pero bueno, este no entraría en los top 3. Son las típicas medias, tobilleras, que esto sí que va muy bien cuando llevas pantalón largo, pero cuando llevas pantalón corto, no. Y si llevas pantalón corto y te quieres poner medias de estas, tampoco te vas a poner unas medias que sean altas, porque no, estamos en verano, hace calor, no. Entonces, yo ya le dije, fuera, no. Me quedo con los calcetines, me quedo con estos, los mejores. Pues bueno, este ha sido todo el vídeo por hoy. Ya sé que hablo raro, es que me cuesta mucho hablar con una pantallita, me veo reflejada, no puedo, me da muchísima vergüenza, pero bueno, poco a poco iré perdiendo esa vergüenza. Y nada, si queréis que haga algún vídeo de algo que os guste, cualquier sugerencia, me lo decís, me lo dejáis bajo en comentarios y yo los veré y puedo ver vídeos. Y bueno, si os están gustando los vídeos, podéis agregarme en Facebook, podéis agregarme en Twitter y así poder ver todo lo que subo. Que de normal no subo mucho, pero a partir de ahora sí subiré vídeos o cosas.